y sublime por el que nosotros estamos aquí, Señor, por el que hemos salido de nuestros hogares, de nuestras casas, Señor, hoy domingo, para reunirse el pueblo tuyo, Señor, del cual nosotros hacemos parte, para glorificarte y adorarte. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por lavarnos con tu sangre preciosa, Señor, por tomar nuestro lugar, morir por nuestros pecados, Señor, e imputarnos tu justicia para que nosotros podamos ser redimidos en Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que tanto el predicador pueda exponer la palabra fielmente, como nosotros la podamos recibir con humildad y podamos ser instruidos, Señor. Y que al salir de este lugar, el deseo más profundo de nuestro corazón no sean aquellas cosas materiales, aquellas cosas emocionales, sino que el deseo más profundo al salir de este lugar es que esta palabra nos cambie. Es que esta palabra que es viva y eficaz, que es tu escritura, la Biblia, nos transforme, Señor. Y que durante la semana y el resto de nuestra vida, nosotros podamos vivir el Evangelio para la gloria tuya, Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Ahora sí, mis hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos también los que están conectados a través del Facebook. Le damos la bienvenida. Y los invitamos a estar atentos hoy a la enseñanza. Bien, mis hermanos, leamos la escritura por un momento en el libro de Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento. Al finalizarlo, la escritura, Primera de Pedro, vamos a ir al capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente la palabra del Señor. Amén. ¿Qué estamos leyendo, hermanos? La palabra de Dios. Dice la escritura: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Por la palabra de qué? Que vive y permanece para siempre. Vaya conmigo más adelante, el capítulo 2, versículo 22. Perdón, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche que espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Y si habéis guardado la benignidad del Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, habiendo leído esos dos textos, vamos a continuar con la serie que hemos venido trabajando, que se llama ¿cómo se llama? ¿Cómo crecer? ¿Cómo qué? Y estamos hablando de las disciplinas espirituales. ¿De qué estamos hablando? Disciplinas espirituales. Y en este tercer sermón vamos a desarrollar hoy este tema que, por un lado, está establecido como título: ingerir la Biblia. ¿Ingerir la qué? Y ingerir la Biblia lo vamos a mirar a la luz de la Escritura. ¿Cuáles son los beneficios dentro del cuerpo de Cristo y dentro de nosotros como creyentes al desarrollar estas disciplinas espirituales? Y antes de entrar en la idea principal y al análisis de estos textos que acabamos de leer, yo le quiero hacer una pregunta para meditar. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Escritura? A excepción de lo que acabamos de hacer hoy. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia y dijiste: voy a leer la Escritura? Es más, quiero preguntarte, ¿cuentas con una de estas en tu casa? Te voy a preguntar a otra cosa más cerrada. ¿Tienes una de estas en tus manos hoy? Usted no tiene, ¿cierto? Ahorita le voy a regalar una Biblia, me acuerdo al final. Ahí tenemos para regalar. Pero vamos a mirar lo importante que es nosotros entender cuán significativo es para nosotros como creyentes abrazar este libro como el fundamento de nuestra fe, esperanza y guía como cristianos, porque es la palabra de Dios. ¿Es la palabra de quién? De Dios.
Y como estamos viendo disciplinas espirituales y como estamos viendo esta serie que se llama ¿Cómo crecer?, es importante que nosotros apreciemos a la luz de la misma escritura, porque es importante relacionarme con la palabra de Dios si yo deseo crecer en mi vida espiritual, pero crecer de manera correcta. En la introducción a esta serie, el pastor Abilio nos compartía que nosotros hemos visto cuán desplazado ha sido la escritura de la iglesia. Y cuán desplazado ha sido, no porque en los púlpitos no se coloque una Biblia a leerla para poder entrar en materia de una enseñanza. Pero cuando se va a la enseñanza, muchas veces la enseñanza no está centrada en la escritura, ni siquiera en el texto que se leyó muchas veces, sino que está centrada en una serie de motivaciones, en una serie de búsqueda del crecimiento y del conocimiento de Dios bajo la experiencia y no bajo la revelación de Dios. Recuerde que en este libro Dios se ha revelado a sí mismo. ¿A quién ha revelado Dios en este libro? ¿Mis experiencias? ¿Mi forma de yo entender? ¿O se ha revelado a Él mismo? Dios se ha revelado a Él mismo. Y para yo poder glorificar a Dios, yo tengo que conocerlo en la forma en la que Él se ha revelado, a través de la Escritura. Y si yo no lo conozco de esta forma, sino que me centro en mi relación con Dios para el crecimiento espiritual bajo mis experiencias o las experiencias de otro o bajo enseñanzas motivacionales, no solamente no voy a crecer espiritualmente de forma correcta, sino que además voy a creer que lo que hago es correcto cuando muchas de esas cosas están siendo pecaminosas, porque están alimentando mi propio yo y están alimentando mi propio orgullo y no están alimentando mi fe. Amén. Dicho eso, mis hermanos, vamos a mirar cuál es la idea principal de realidad de esta enseñanza en esta mañana. La idea es que Dios, de lo que vamos a aprender hoy, es que Dios hace crecer a su pueblo mediante una relación constante con su palabra. ¿Cómo crece el pueblo de Dios? ¿En una relación constante con qué? Con su palabra. Porque quiero decirle, todas las demás disciplinas espirituales que usted desarrolle, usted las puede ver y las puede desarrollar correctamente si usted las mira con el lente de la Escritura. Yo no puedo tener una buena relación, una correcta relación en la oración con Dios si yo no oro de acuerdo a lo que la Escritura me dice y de acuerdo a cómo Dios ha hablado a través de la Escritura. Entonces la idea principal es esa, hermanos. Por eso todo creyente debe recibir la palabra de Dios, número uno, con reverencia. ¿Con qué? Deberíamos preguntarnos, ¿estamos siendo reverentes ante la palabra del Señor? Y otra cosa importante es que debemos recibir la palabra de Dios dependiendo del Espíritu Santo para comprenderla. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien la inspiró. Y el medio que Dios ha otorgado para yo poder entender la Escritura y comprender la revelación de Dios tiene que ser bajo la guía de Él a través de su Espíritu, porque Él mismo fue quien la inspiró con el objetivo de revelarnos a Dios y de revelarnos a nosotros mismos quiénes somos nosotros delante de Dios. Amén. Dicho esto, hermano, nosotros tenemos que ingerir la palabra de Dios de manera continua, de muchas formas, hermanos. La primera, voy a nombrar tres de ellas. La primera es escuchando la palabra de Dios, y eso es lo que usted está haciendo hoy acá. Usted está escuchando la palabra de Dios. Número dos, usted puede ingerir la palabra de Dios leyéndola. Y número tres, estudiándola. Y son dos cosas muy distintas. Usted puede leer la palabra de Dios, pero puede no estar estudiando la palabra de Dios. Usted puede saber muchos textos y versículos bíblicos, pero puede no saber qué dice o qué ha dicho Dios de esos textos bíblicos porque no ha comprendido realmente el mensaje que hay detrás del texto que usted puede estar leyendo, incluso del que usted se sabe de memoria. Hermanos, dicho esto, entonces nosotros vamos a mirar que a manera de introducción, todos entendemos que una persona no puede sobrevivir sin alimento. O por lo menos
podrá sobrevivir por un tiempo, pero si no se alimenta, llegará el momento en que ¿qué? En que esa persona va a morir. Y aunque sobreviva por un tiempo, una persona sin alimentarse, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona sin alimentarse? ¿Se qué? Desnutre. Y cuando se desnutre, ¿qué es lo que revela en sí mismo? Cuando usted no come durante el día y ¿cómo está en la noche, en la tarde? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Débil. Entonces, un creyente que no ingiere la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para su vida, al final es un cristiano débil. Y Santiago dice que es un cristiano que es llevado de aquí y de allí para allá y de allá para acá como la onda del mar. Y muchos de nosotros hemos crecido en esa cultura evangélica y esa cultura que hoy predomina, donde el crecimiento no está centrado en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que el crecimiento está centrado en cómo yo mantengo o elevo mis experiencias a un grado de éxtasis o a un grado más allá de lo que yo puedo considerar que es este mundo en el que yo puedo ver. Entonces, dicho esto, mis hermanos, nosotros debemos mirar que lo mismo ocurre si un creyente no se alimenta de la palabra de Dios. Muchos pueden desear crecer espiritualmente y puede ser el deseo, pero descuidan el alimento que Dios estableció para él. Muchos quieren crecer espiritualmente, muchos quieren conocer a Dios, muchos quieren agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo crecemos en la fe o cómo conocemos la fe? Pues a la luz de la palabra ¿de qué? Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que las disciplinas espirituales son fundamentales y pueden crecer, número uno, al escuchar la palabra de Dios. Si yo no escucho la palabra de Dios, no voy a crecer espiritualmente. Y la espiritualidad bíblica está centrada en la Biblia. ¿En qué está centrada la espiritualidad bíblica? Es el primer punto que vimos en el primer sermón introductorio. ¿Espiritualidad qué? Bíblica. Y la espiritualidad bíblica está centrada en la Biblia. Por eso debemos ingerir la palabra de Dios. Y en eso está centrado, hermanos, quizás un título o un subtítulo que he querido compartirles hoy: ¿cómo crecer espiritualmente ingiriendo la palabra de Dios? ¿Cómo crecer espiritualmente qué? Ingiriendo la palabra de qué? En la escritura, en Mateo capítulo 4, en esa tentación de Jesús en el desierto por el Satanás, hay un punto donde Satanás, ¿qué hace? Tienta a Jesús, ¿cómo? Diciéndole que ¿qué? ¿Cierto? Diciéndole que la palabra decía. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Que no solo de qué. Cuando le dijo que convirtiera esas piedras en pan y que se alimentara, ¿qué le dijo el Señor a Satanás? ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vive ¿de qué? ¿De qué? Ahora estamos viviendo de la palabra de Dios como creyentes. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús no le estaba restando importancia a la alimentación física. Él lo que estaba diciendo es que lo más importante es que vivir de la palabra de Dios. Y hoy nosotros vemos en la cultura evangélica de hoy que muchas veces vivimos centrados en nuestros deseos, en las cosas que nosotros queremos, pero no vivimos centrados en la palabra de Dios. ¿Y qué me dice eso? No que la persona lo profiere. Eso nos lo dice y lo podemos ver a la luz de cómo la persona vive. Amén. Sabemos cómo está tu relación con Dios y cómo es tu disciplina espiritual de acuerdo a tu relación con Dios a través de la escritura, de esa disciplina espiritual, de acuerdo a cómo vives el evangelio. Porque vivimos y cómo vivimos reflejamos quiénes somos. Y si en realidad tenemos relación con la palabra del Señor. Amén. Entonces, la misma escritura, hermanos, nos habla de que toda ella es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y que es útil. Es inspirada por Dios y es ¿qué?
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, enseñar, redarguir e instruir. ¿A quién? Al hombre de Dios, a fin de que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En ese sentido, hermanos, entonces vamos a mirar cómo nosotros entonces miramos la parte de nuestra vida. Y podríamos preguntarnos, ¿cierto? La pregunta no es si tú asistes a la iglesia o no. La pregunta sería, ¿estamos alimentándonos diariamente con la palabra de Dios? ¿Nos estamos alimentando correctamente de la palabra de Dios? Número uno, ¿nos estamos alimentando diariamente? Número dos, ¿nos estamos alimentando correctamente de la palabra del Señor? Esos son dos puntos a analizar y a meditar en cada uno de nosotros. ¿De qué manera nos estamos acercando? Entonces, hermanos, ¿qué vamos a mirar? Y a la luz de esto vamos a mirar la importancia de ingerir. Y cuando hablamos de ingerir, todos saben qué es ingerir, ¿cierto? Alimentarnos. Y vamos a mirar por qué es importante. Y el primer punto de esto, hermanos, es lo que acabamos de leer. Y quiero que lo miremos de esta forma. Dios nos da su palabra porque la Biblia es el medio por el cual Dios nos revela o Dios nos da vida espiritual. A través de la Escritura, a través de la Biblia, es donde Dios nos da vida espiritual. Dicho de otra manera, a través de la palabra de Dios es que nacemos de nuevo. A través del Evangelio es que nosotros podemos reconocer cuál es nuestra condición. Y a través del Evangelio, que es poder de Dios, es que Dios nos salva. ¿Ok? Y vamos a mirar esto, hermanos, en el texto que leímos, 1 de Pedro 1:23, ¿qué nos dice? Lo leímos ahorita. Dice, siendo renacidos. ¿Qué le habla de renacidos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de renacidos? ¿Nacidos de qué? Nuevo. ¿Volvimos a qué? A nacer. Pero ojo, no como Nicodemo pensaba, sino que nacemos de qué? Del Espíritu. Y Pedro dice a la audiencia de la audiencia original, les dice, siendo renacidos, no de simiente ¿qué? Corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? Nosotros nacimos del vientre de nuestra madre de una simiente corruptible o incorruptible. Corruptible, pero cuando nacemos de nuevo y nacemos del Espíritu, nacemos de una simiente ¿qué? Incorruptible. ¿Y quién es esa simiente incorruptible? Cristo. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, Pedro está diciendo que renací de una simiente incorruptible. ¿Por qué? Mira lo que termina diciendo. Por la palabra ¿de qué? ¿Por la palabra de qué? De Dios. Entonces yo nazco de nuevo, yo recobro vida, yo renazco espiritualmente hablando, ¿por medio de qué? No de ayuno, no de una confesión pública de fe repitiéndola. Yo nazco de nuevo por la palabra de Dios. ¿Por la palabra de qué? Que vive y mora ¿dónde? Y permanece, para siempre. ¿Qué permanece para siempre? Vive y permanece ¿para qué? ¿Quién? La palabra de Dios. Pero también, segunda de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice que no nos conformemos a este mundo, ¿cierto? Sino que ahora nosotros debemos saber que el que está en el Señor, ¿qué hace? El que hace la voluntad del Señor vive ¿para cuándo? ¿Vive para cuándo? Para siempre, ¿cierto? Que nos despojemos de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, de todas estas cosas que están en el mundo, porque el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces, el primer principio para permanecer en la palabra de Dios es nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? A través de su palabra. Y solamente a través de su palabra, morando en mí y el desarrollo de la Escritura, yo puedo permanecer para siempre. Eso es importante. Entonces, miramos nosotros, hermanos, ese punto en que Pedro nos está hablando. Y la conversión siempre ocurre cuando la verdad de las Escrituras se revelan a nosotros. Es decir, ¿y cuándo se revela eso? Cuando la palabra de Dios nos es predicada. Cuando el Evangelio nos es predicado, cuando nosotros somos expuestos a la verdad bíblica. Nadie nace espiritualmente por sus propios esfuerzos.
Todos sabemos que la salvación no es por obra, no es por nuestras obras. Sí es por obras, pero no las nuestras. ¿Son las obras de quién? De Cristo. Cristo cumplió todo lo que yo no podía cumplir, todos los estándares que el Señor había demandado, porque yo no los podía cumplir. Entonces no nazco de nuevo por mis propios esfuerzos, no nazco de nuevo por mis propias obras, nazco por el poder de Dios a través de su palabra. Amén. Dios, el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, hermanos, el nuevo nacimiento ocurre cuando el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para revelar a Cristo al pecador. ¿Quién te revela a Cristo? La palabra de Dios. Y cuando nosotros como pecadores se nos revela el evangelio, los ojos nos son abiertos, entendemos cuál es nuestra condición, que necesitamos, que estamos perdidos, que estamos separados de Dios, y lo que hacemos es correr al Señor como nuestro Señor y Salvador, valga la redundancia. Y ese es el medio que Dios utiliza para mostrarnos el evangelio, para abrirnos los ojos y para salvarnos. Es decir, para que nosotros nazcamos de nuevo. Porque la Biblia, hermanos, nos muestra, número uno, quién es Dios. La Biblia nos muestra quiénes somos nosotros. Y la Biblia nos muestra cuál es nuestra condición delante de Dios. Pero también nos muestra cómo podemos ser salvos. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor, pero Él produce esa fe que nosotros necesitamos para ser justificados delante de Él a través del evangelio. Y aunque yo decido mediante la fe, esa fe es una obra que produce la palabra de Dios. Por eso la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no viene como un misterio. La fe no viene como una imposición. La fe no viene por un crecimiento bajo el esfuerzo humano. No, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo precisamente está hablando en Romanos eso, hablando de que cómo creerán si no hay quien les predique. ¿Cómo irán si no hay quien lleve el evangelio? ¿Cierto? Entonces la fe viene del evangelio. Está hablando de la salvación, está hablando de eso, y se produce esa fe para que nosotros nazcamos de nuevo mediante la predicación del evangelio. En otras palabras, hermanos, no basta con que ores por esa persona. Sí, tienes que orar por esa persona, pero necesitas predicarle el evangelio. Necesitas abrirle la Biblia. Necesitas decirle qué es lo que la palabra de Dios enseña. Pero para que tú puedas hacer eso, primeramente tú has tenido que crecer espiritualmente en relación a la palabra de Dios. Porque si no, posiblemente estarías diciendo unas cosas que vienen de la capacidad o de la interpretación tuya, o de la forma de evidenciar tú las cosas, y no de la forma en cómo Dios verdaderamente salva. No de la forma en cómo Dios realmente transmite salvación y vida al pecador. Amén. Entonces, hermano, la conversión siempre ocurre en conjunción con la verdad de las Escrituras, siendo leídas y oídas, pero luego creídas. La conversión ocurre ¿cómo, hermanos? En conjunción. Es decir, la conversión no ocurre con el simple hecho de que tú le digas: hey, Cristo te ama, arrepiéntete. Hey, Cristo te ama, búscalo. Hemos visto que nadie puede buscar al Señor. Es el Señor que nos ha buscado a nosotros. Amén. ¿Y cómo nos ha buscado el Señor? Hombre, porque el evangelio un día llegó a nuestra vida y alguien nos predicó el evangelio, y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos abrió los ojos para que viéramos la Escritura, y a través de la Escritura pudiéramos comprender precisamente esto, que a través de ser leídas u oídas para ser creídas, y al ser creídas puede haber vida en nosotros. No hay otra forma. Es la forma que Dios ha utilizado para salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la Biblia revela cómo Dios es perfectamente santo y justo, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo nos revela cómo somos nosotros grandemente pecadores y depravados. Pastor, ¿en serio? Sí. Nos gusta eso, pero es la realidad. La Biblia nos describe a nosotros como buenos o como malos. La Biblia nos describe a nosotros como perfectos o como imperfectos.
La Biblia nos describe a nosotros bajo nuestra propia condición, le estoy hablando, bajo nuestra propia condición. Nos describe a nosotros en luz o en tinieblas. Nos describe vivos o muertos. Pero al mismo tiempo describe a Dios como ese Dios santo y perfecto del cual yo estoy alejado por una causa. ¿Cuál es la causa? El pecado. Y que yo puedo ser liberado de ese pecado a través de la misma escritura que me está revelando quién es Cristo, mi mediador. ¿Quién es Cristo, mi redentor? Es decir, aquel que fue a la cruz no para marcar la historia del mundo, que fue a la cruz para sacarme de mi condición pecaminosa y ponerme en una relación correcta con Dios. A través de su muerte y el derramamiento de ¿qué? ¿Cómo miro yo eso, hermanos? A través de la Escritura. ¿Para qué ocurre eso en mí? Para que yo me siga alimentando de la palabra de Dios y a través del conocimiento de quién es Dios, yo pueda vivir ahora renacido de parte de Dios a través de su palabra, yo pueda vivir una vida que le dé gloria y que le dé honra al Señor. Yo pueda vivir a la luz del Evangelio. Entonces, mis hermanos, ahí es donde nosotros miramos que Cristo murió, ¿cierto? Para que al mostrarnos el Señor la palabra de Dios, nosotros vengamos con esperanza en arrepentimiento y confiar en el Señor Jesucristo para el perdón de ¿qué? De mis pecados, porque mis pecados me tenían separado de Dios. Ahora, ¿soy pecador ahora como creyente? ¿Pero qué pasa? Soy justificado por aquel que es justo. Y por medio de la justicia de aquel justo, yo puedo ser o tener una correcta relación con Dios. Y por eso puedo entrar ahora libremente al trono de la gracia. Por eso ahora soy oído por el Señor. ¿Por qué? Porque los oídos del Señor, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos al oír su clamor. ¿Por qué? Porque ahora yo soy un pecador que soy justificado y no un pecador que estoy condenado porque soy esclavo del pecado. Por medio de la fe yo fui justificado y trasladado de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Hago parte de la vida, no hago parte de la muerte, porque he renacido por medio de la palabra de Dios. He renacido por medio del Evangelio. Y eso es importante porque a eso entonces la Escritura nos habla y nos dice, mis hermanos, que nosotros tenemos ahora ánimo, que podemos ver, que podemos venir a Cristo, en quien encontramos la vida, el gozo y la paz que nosotros necesitamos. Solamente a través de ¿qué? De Cristo. ¿Por medio de qué? Del nuevo nacimiento. ¿Ok? Entonces la obra perfecta de Cristo es el llamado al arrepentimiento y a la fe en aquello que Él hizo. Y sin esa revelación jamás conoceríamos el Evangelio. Y si no conocemos el Evangelio, jamás seríamos salvos. Y si no somos salvos, ¿estamos en qué? En muerte. Y si estamos en muerte, estamos en condenación. Mira a dónde nos lleva la Escritura. Y como segundo punto, hermanos, la Escritura es el alimento que sostiene nuestra vida espiritual. ¿Listo? Hermanos, ya nacimos, ya renacimos por medio de la palabra de Dios, pero ¿y ahora? ¿Cómo me sostengo? ¿Cómo vivo? Bueno, la Escritura misma, la palabra de Dios, es el alimento que me sostiene en esa nueva vida que ahora tengo en Cristo. Y es precisamente lo que testifica delante de Dios y delante de los demás que yo he nacido de nuevo, cuando yo guardo su palabra. Porque si lo amo, guardo su ¿qué? Su palabra. Si lo amo, vivo para el Evangelio. Entonces ahí miramos 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos. Hermano, no importa el tiempo que tú lleves, todo el tiempo va a caracterizar a un creyente es que desea la palabra de Dios. ¿Qué le pasa a un creyente? ¿Qué hace un creyente? ¿Qué es lo que sucede en la vida de un creyente que ha renacido por la palabra de Dios? Desea la palabra de Dios como ¿qué? Mira lo que dice Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? No es para salvación, sino que en el sentido de que vas a ser redimido. Si ya naciste de nuevo, si ya tienes la vida de Dios, ahora anhelas la palabra de Dios siempre, ¿cierto? Si eres niño, como niño recién nacido, para que puedas ¿qué? Crecer.
Pero si ya tienes tiempo de haber sido convertido, entonces Hebreos capítulo 5, unas hojas más atrás, por favor. Dice la palabra del Señor aquí, es en el 4:14, perdón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra profesión. ¿Qué significa eso? Y dice el apóstol, dice el autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras ¿qué? Debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, pero sin qué, sin pecado. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces tenemos relación con Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si ya hemos renacido de nuevo? ¿Qué tenemos que hacer? Mantener nuestra ¿qué? Nuestra profesión. Y cuando hablamos de profesión, estamos hablando de ¿qué? De la fe que yo he confesado, del Cristo que yo he confesado. Y ese Cristo es mi sumo sacerdote y a través de él yo me puedo acercar ahora confiadamente. ¿A dónde me puedo acercar? Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque no hay otro mediador, no hay otro que me pueda acercar. Y como yo he renacido a través de él, entonces yo me mantengo firme en la profesión que he hecho. ¿Conociendo qué? Su palabra, conociendo la palabra del Señor. Entonces, mire, hermanos, la Biblia nos compara con eso, nos compara con ese alimento espiritual. Entonces, la leche espiritual es ¿qué? Pura, ¿sí o no? Y cuando nosotros hablamos y comparamos eso con un bebé recién nacido, ¿qué es lo que le recomiendan? ¿Alimentarse de qué? ¿De la leche qué? Materna. ¿Por qué? Porque es pura y a través de la leche materna se extrae todos los nutrientes que el bebé necesita. ¿Para qué? Para sostenerse y crecer. ¿De qué forma? ¿De qué forma va a crecer? Sano, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos esa comparación entre la leche medicada y la leche materna, nosotros vemos una gran diferencia en ese sentido, ¿cierto? Porque hay un proceso en ese diseño de Dios que aumenta más las defensas del bebé y crece mucho más saludable. No quiero decir, ni estoy dando propaganda que no compre la leche medicada, ni mucho menos, ni que es malo, no. Al contrario, estoy extrayendo de que hay pureza, de que no hay ninguna contaminación, ¿cierto? Porque precisamente leyendo ahora que mi esposa es nutricionista, nosotros hemos mirado qué es lo que realmente se extrae en el tema de cuando el bebé toma leche de su madre. No extrae nada. Nosotros escuchábamos por mitos de nuestros antepasados, si tienes malestar de estómago, no le des el seno al niño porque va a sacar todo ese malestar tú. Y cuando nosotros hemos visto y hemos analizado y ha pasado, ya lo hemos evidenciado, y gracias a Dios por la vida de mi esposa que también me lo ha enseñado, cuando el bebé chupa o mama, ¿cierto?, del seno de su madre, no saca nada que es negativo del cuerpo de su madre, porque precisamente la leche lo que hace es absorber todo lo bueno y todos los nutrientes que el bebé necesita para su sostenimiento y cuidado.
Entonces la palabra de Dios nos revela eso. Por eso el apóstol Pedro y también el autor de Hebreos nos dice que tomar la leche espiritual está hablando de esa leche pura, porque la palabra de Dios es ¿qué? Pura, y el verdadero alimento no está mezclado con otras cosas que van a producir un mayor crecimiento. Al contrario, puede que le reste. De hecho, hay bebés que no pueden tomar leche formulada porque les causa ¿qué? Problemas intestinales, ¿cierto? Y cuando usted ve eso, se da cuenta que adulterar una cosa con la otra, y Pablo está diciendo que no adulteres una cosa con la otra, la leche no adulterada, está diciendo Pedro, está diciendo que la palabra de Dios es pura y es lo que yo necesito, es lo fundamental para yo crecer espiritualmente. Y por ende, todas las demás disciplinas espirituales tienen que estar centradas ¿en qué? En la palabra de ¿quién? De Dios, porque la palabra de Dios es la que me revela cómo yo me acerco, cómo yo adoro, cómo yo practico esas disciplinas espirituales de manera correcta. Y cuando yo hago lo correcto, de acuerdo a lo que Dios dice en su escritura, entonces yo voy a crecer espiritualmente. Amén, hermanos. ¿Voy a qué? A crecer espiritualmente. De hecho, hermanos, nosotros miramos ejemplo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Nos dice, el Señor nos dice que toda la Biblia, toda su palabra, todo lo que Él ha hablado, ¿cierto? Va a ser un gran aporte para nuestra vida. Dios nos sostiene a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira lo que dice Deuteronomio 8:3. Te humilló, te hizo tener hambre y te dio ¿qué? Maná. ¿De dónde? Maná, te hizo ¿qué? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá ¿qué? Sino que más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús trae la analogía y recuerda este texto no solo a Satanás, sino que también Juan, el apóstol Juan, habla o nos trae lo que Cristo dijo, de que Él es ese pan de vida que descendió ¿de dónde? Del cielo. ¿Y cómo se reveló ese pan de vida a nosotros? ¿A través de qué? De la escritura. De hecho, el Señor esperaba que su pueblo lo conociera porque ya Él se había revelado a través de la escritura. Pero su pueblo, por ignorar, ¿cierto? Jesús los exhortó y le dijo, erráis ignorando las ¿qué? Las escrituras. Cuando hay una ignorancia acerca de la palabra de Dios, erramos, fallamos y hacemos muchas cosas que pensamos que son correctas, pero que cuando las vemos en la escritura nos toca arrepentirnos delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído, por ejemplo, voy a colocar este ejemplo, usted perdone que yo siempre coloque los hogares, pero cuántas veces muchos esposos han leído que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que debe tratarla como vaso más frágil, como dice Pedro, pero nos hemos encontrado con la realidad que no han sabido cómo hacer eso. ¿Cuántos hemos leído que la Biblia nos dice que debemos criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina del Señor? ¿Y cuántas veces? Y que no debemos desesperarlos ni provocarlos a ira. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado que no hemos sabido hacer eso? Hermanos, necesitamos la leche espiritual pura, que es la palabra de Dios. Ese maná que desciende ¿de dónde? Del cielo, ¿cierto? Eso que realmente necesitamos. Miramos nosotros Jeremías, capítulo 15, nos dice, cuando llegaron tus palabras, yo las comí. Ellas fueron mi gozo y mi deleite en el corazón. Porque yo llevo tu nombre, Jehová Dios Todopoderoso. Mano, así como necesitamos nosotros el alimento o una dieta para poder mantenernos bien nutridos, también necesitamos como creyentes la palabra de Dios constantemente para estar firmes y bien nutridos espiritualmente. De hecho, en nuestro último sermón de la serie de Efesios, vimos una serie, vimos esa última enseñanza, la última predicación que se titulaba ¿cómo? ¿Firmes hasta cuándo? Firmes hasta el final. ¿Firmes hasta cuándo? No olviden tan rápido las cosas, mis hermanos. Meditemos en ellas. ¿Firmes hasta cuándo?
hasta el final. Y una de las cosas que Pablo recomienda allí, que lo hemos visto como la gran guerra espiritual, es que debemos estar firmes en el Señor. ¿Firmes qué? ¿Resistir firmes en qué? En el Señor. ¿De qué manera? Velando en la palabra de Dios y orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Para poder estar firmes en ¿cuándo? En el día malo. Ahora, mis hermanos, como un segundo punto, nosotros debemos mirar que debemos prepararnos para recibir la palabra de Dios. ¿Debemos qué? Prepararnos para recibir la palabra de Dios. El problema muchas veces no es la Biblia, hermanos. Porque la Biblia, o muchas veces no, nunca es la Escritura. Porque la Escritura es la palabra de Dios y ella es pura, ya lo vimos ahorita. La palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí o no? La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es útil, ¿sí o no? Como dice 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Como dice 2 Timoteo 3:16 y como dice también 1 Pedro 1:19 y 20. Ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que todos los hombres que escribieron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios siempre está. Entonces el problema no es la Escritura. Si el problema muchas veces es que nadie madura, ¿cierto?, si no hay una disciplina espiritual. El problema, hermanos, no es realmente la Escritura. El problema, ¿sabes qué es el problema? Nuestro corazón. Porque queremos recibir la palabra de Dios de acuerdo a la forma en la que yo considero que la palabra de Dios se acomoda a mí. Pero la Escritura nos revela que nosotros nos tenemos que acomodar a la palabra de Dios y que debemos llegar a la palabra de Dios con temor y con ¿qué? Con temblor. Que debemos llegar a la palabra de Dios con reverencia. Que debemos llegar a la palabra de Dios sabiendo que es la palabra implantada que transforma nuestros corazones. Sabiendo que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Yo no sé si usted ha leído el libro de Nehemías y ha encontrado que en uno de esos momentos, cuando el pueblo había sido llevado cautivo, y estos hombres deciden levantarse y reconstruir el templo. En un momento en que ellos están reconstruyendo el templo, llega el sacerdote Esdras y coloca un púlpito de madera y empieza a leer la palabra. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Bueno, leas el libro de Nehemías, por favor. Y Esdras también, los dos están junticos. Esdras primero y después Nehemías. Desde la mañana hasta ¿dónde? Hasta el mediodía, ¿cierto? Y dice que leían la palabra de Dios y que mientras la palabra de Dios era leída, el pueblo estaba siendo confrontado y la ley de Dios estaba siendo leída. Muchos se quebrantaron y lloraron ante la palabra de Dios. Pregunta, ¿por qué lloraban? ¿Estaban tocados emocionalmente? No, porque estaban leyendo la ley de Dios públicamente. Después de tener tanto tiempo que no lo hacían, porque eran cautivos en otro lugar y no tenían la oportunidad de leer la palabra de Dios públicamente. Y cuando leyeron la palabra de Dios públicamente, dice que todos se conmovieron, todos se arrepintieron, por así decirlo, y todos lloraron al escuchar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es poderosa, ¿sí o no? ¿Tiene poder la palabra de Dios? Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios no es expuesta de manera correcta? Pues el corazón del hombre no es cambiado. Porque el corazón del hombre cambia porque la palabra de Dios, como dijo Jeremías, es como martillo que quebranta la piedra. Si el problema no es la Escritura, ¿quién es el problema? ¿El hombre? El problema somos nosotros. ¿Y sabes qué hacemos ante la palabra de Dios? Endurecemos nuestros corazones. Pero el apóstol Pablo le dijo a los corintios: si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Endurecer el corazón o qué? Doblegar el corazón, mis hermanos. Y entonces, ¿cómo me acerco yo ante la palabra de Dios? Número uno, tengo que tener reverencia hacia la Escritura.
Hermanos, nosotros nos levantamos ante un rey. Si llega, por ejemplo, una autoridad gubernamental, todo el mundo se levanta y hasta aplaudimos. Si vamos ante cualquier cosa, es más, a veces hasta. Pero cuando nos presentamos públicamente aquí en la iglesia, pensamos que nos estamos presentando ante cualquier cosa. Hermano, esto es la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios tenemos que tener reverencia, porque aquí estamos leyendo a Dios. Aquí nos estamos presentando ante Dios. De hecho, la misma Escritura dice que nos tenemos que presentar ante Dios, ante su palabra, con temor y temblor, y que tenemos que presentarnos ante su palabra con reverencia. Hermano, a veces estamos leyendo la Escritura y bueno, como que estamos leyendo el mensaje de texto de WhatsApp o de otra red social. Porque a veces está el hermano hablándole al otro. No es ante el pastor que nos estamos parando. No es delante del pastor que estamos. El pastor y todos nosotros estamos ante la palabra de Dios. Y nosotros somos capaces de reverenciar o querer ser reverenciados nosotros, pero no reverenciamos. Si usted habla en su casa, hermanos, y todo el mundo le da la espalda, ¿usted cómo se siente? Si usted está hablando, si yo estoy hablando aquí y ustedes todos me dan la espalda para allá, ¿yo cómo me siento? Ay, ¿acaso cuando se está leyendo la Biblia, quién está hablando? Pero como no vemos a Dios aquí como una imagen y no lo vemos, entonces no me importa si hablo o si le doy la espalda. Hermano, yo digo esto con toda autoridad y lo digo con toda exhortación. Tenemos que tener respeto ante la palabra de Dios, porque es Dios que nos está hablando. Y yo no estoy aquí para obligarlo, porque al final cada uno de nosotros mira cómo agrada a Dios o cómo no agrada a Dios. Yo antes quería como que, hermano, pare. No, hermano. Cada uno de nosotros está siendo expuesto ante la verdad del Evangelio y cada uno mira si agrada a Dios o no. Nosotros abrimos el libro y cada vez que abrimos el libro, hermanos, y lo abrimos de manera correcta, nosotros miramos en la Escritura que hubo avivamiento. Cuando Josías, después de mucho tiempo, abrió el libro y leyó el libro y se basó en la ley y se centró en la Escritura, en la palabra de Dios para ellos en ese tiempo, ellos fueron prosperados y hubo un avivamiento grande. Por eso abre tu Biblia en la casa y tus hijos tienen que ser reverentes ante la palabra de Dios. No es que están con el celular cuando tú les estás leyendo la palabra. No es que están pensando en el TikTok que van a hacer cuando les estás leyendo la palabra. Hermano, es exhortante, pero necesitamos caminar a la luz de lo que el Señor dice. Cuando alguien está leyendo la palabra y tú estás diciendo, no me interesa lo que Dios dice. Porque el humano es polvo de la tierra igual que tú y yo. Pero Dios es vivo y permanece para siempre juntamente con su palabra, hermano. Cielo y tierra pasará, su palabra nunca deja de ser. Necesitamos reverenciarla, ¿cierto? Es la voz de Dios. Por eso debemos abrirla con respeto, con oración y una expectativa profunda, porque es Dios quien me va a hablar. Una expectativa. Pero ese texto ya el Salmo 23 ya yo lo he leído, ya me lo sé de memoria. Luego a mi pastor nada me faltará, no el pastor me va a descansar. Otra vez el Salmo 23. Expectativa, hermano, aunque tú te la sepas, expectativa, porque cada vez que abres la Escritura, cada vez que abres la Biblia, Dios te está hablando. ¿No ves que ella es viva? ¿Y es qué? Y es eficaz, y ella es el consuelo para el alma del creyente, ella es el consuelo para el corazón del hombre. Ella es la fortaleza de nuestra vida, porque Cristo está revelado en esta verdad y en esta palabra.
Amén. Hermanos, es maravilloso cuando nosotros vemos esto. Ahora, otra forma en la que yo me tengo que acercar a la palabra y entender esto. Por ejemplo, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:13. Abra la Biblia. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de ¿quién? Que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de ¿qué? Sino como ¿qué? Sino según es en verdad. ¿Según es en qué? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que. Eso es poderoso. Subraye ese versículo ahí, colócale un ojo grandote ahí. Pablo está exaltando a los hermanos de Tesalónica y les está diciendo que daba gracias a Dios por ello. Porque cuando Pablo les predicó el evangelio, ellos no recibieron la palabra de Dios como cualquier cosa. Ellos recibieron la palabra de Dios como ¿qué? Como lo es en verdad. La palabra de Dios que actúa en ¿quiénes? En nosotros los creyentes. Eso es poderoso, hermanos. Eso es maravilloso. Ahora, es importante, hermanos, que yo también entienda que me tengo que acercar a Dios, a su palabra, con humildad y dependencia. ¿Con humildad y qué? Ahora, eso nos muestra, nos debe revelar un punto importante aquí. ¿Por qué necesitamos tener humildad y una sincera dependencia de Dios mientras pasamos tiempo con su palabra? Necesitamos reconocer que somos totalmente dependientes del Señor, ¿sí o no? ¿Somos totalmente dependientes de nuestras fuerzas o del Señor? Por eso tenemos que humillarnos a las Escrituras. Ahora, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, habla de que el Espíritu Santo es el que debe dar testimonio interno del Espíritu, ¿cierto? El testimonio del Espíritu Santo, el testimonio interno del Espíritu Santo es producido ¿por qué? Por el poder, por obedecer la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo así? O sea, cuando yo no entiendo las cosas de Dios, ni yo soy espiritual, para mí todo lo que pasa y todo lo que dicen puede ser que es normal y natural. Y para mí, locura. ¿Eso para qué? Da igual, da lo mismo. No. Necesitamos ver la Escritura como la palabra de ¿qué? De Dios, y el Espíritu Santo dentro de nosotros produce eso. Así que nosotros vamos a la Escritura en oración y conscientes de nuestra confianza en el Señor mientras pasamos tiempo en su palabra. Hermano, yo no voy a la Escritura como una rutina. Yo voy a la Escritura porque yo voy a encontrarme con Dios. Moisés subía al monte. ¿Por qué subía al monte Moisés con gozo? Porque iba ¿qué? A encontrarse ¿con quién? Con el Señor. ¿Y cómo se encontraba Moisés con el Señor? Oyendo su ¿qué? Su palabra. Y dice que hablaba cara a cara con él. Hermano, nosotros hoy tenemos la oportunidad de hablar cara a cara con el Señor. No, pastor, ¿en serio? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué monte tengo que subir? No, hermano, simplemente abra su Biblia. Aquí está hablando cara a cara con el Señor, ¿sí o no? Pero usted no considera que la palabra de Dios le puede hablar de esa forma, cara a cara. ¿Cómo bajaba Moisés? Totalmente ¿qué? Su rostro era transformado. ¿Y qué hacía? Venía a transmitir la verdad de Dios al resto del pueblo. ¿Ok? El Salmo 119, versículo 18. Nos muestra cómo nos tenemos que presentar con humildad ante nuestro Dios y dependencia. Salmo 119, verso 18. Mira lo que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de ¿qué?
Eso es entender que yo dependo del Señor. Eso es entender que humildemente me tengo que acercar al Señor en dependencia a Él. ¿Qué dice Él? Abre mis ojos y miraré las maravillas ¿de qué? De tu ley. Señor, voy a tu escritura, abre mis ojos, porque yo quiero verte. Yo quiero conocerte a la luz de tu escritura. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus ¿qué? ¿Y cómo vemos los mandamientos del Señor? ¿A través de qué los podemos ver? ¿Y a través de qué abre el Señor nuestros ojos? A través de su palabra, mis amados hermanos. Otro punto es que debemos tener un corazón receptivo. ¿Un corazón qué? Receptivo. La tercera cosa que nosotros necesitamos para sacar provecho de la palabra de Dios es un corazón receptivo a la palabra de Dios. Yo no puedo abrir la palabra de Dios y tener un corazón que rechace la palabra de Dios. Abres la escritura y la escritura te dice, o escuchas la enseñanza y la enseñanza te dice que bueno, que tienes que perdonar al hermano. ¿Cuántas veces? No, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, y si tienes que perdonarlo, perdónalo hasta ¿cuántas veces? Hasta 70 veces 7. No, yo no abro mi corazón a la escritura. ¿Cómo? Con lo que ese hermano me hizo a mí, que lo perdone Dios, porque yo no puedo. Porque yo no lo perdono. Es un ejemplo. Parece que pasa mucho, ¿verdad? Como dijo el otro, hubo silencio en la sala, dijo el juez. Silencio en la sala. Hermano, necesitamos ver y entender este principio, hermano. Nuestro corazón tiene que ser receptivo a la palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros miramos en el libro de Mateo, que el Señor Jesús habló acerca de la parábola de ¿qué? Del sembrador. ¿Y qué dijo el Señor? Que solo uno de los 3 terrenos fue ¿qué? Buena tierra. Es decir, fue receptivo a la palabra de Dios. ¿Los otros qué? Los otros rechazaron la semilla y no produjeron fruto. Pero el que cayó en buena tierra, ¿qué pasó? Dio fruto, ¿sí o no? Algunos más, otros menos, pero toda buena tierra produce, en toda semilla que cae en buena tierra produce fruto. Nuestro corazón tiene que ser ¿qué? Receptivo. No podemos abrir la Biblia y cuando cerramos la Biblia también se cerró nuestro corazón. No podemos escuchar la enseñanza un domingo en la mañana y salir de aquí y el corazón allá afuera es otro. Yo no puedo salir de aquí sin meditar en lo que recibí como enseñanza. Yo no puedo endurecer mi corazón porque estoy oyendo la voz del Señor. Yo debo meditar en su palabra y debo convertirme como los cristianos bereanos, ¿sí o no? ¿Qué hacían los cristianos de Berea? Ellos iban a la escritura y confrontaban si lo que Pablo les decía era cierto o no. Amén. Entonces yo salgo meditando de la palabra de Dios para mirar qué es lo que me está enseñando la escritura, qué es lo que me están enseñando, y al salir de este lugar yo pueda decir, yo voy a cambiar porque la escritura me está abriendo los ojos. Porque Dios me está pidiendo a través de su palabra que yo no sea así, que yo sea de esta forma, que yo viva el evangelio de esta forma, no de la forma en la que yo considero, mis hermanos. Ahora, hay un punto interesante, mis hermanos. La Biblia no fue escrita solamente para llenar nuestra mente. La Biblia fue inspirada por Dios para transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Fue inspirada por Dios para darnos el camino en el que nosotros debemos andar. Eso es la palabra de Dios. Entonces, cada vez que leamos la escritura, preguntémonos, ¿qué quiere cambiar Dios hoy en mí? Cada vez que escuchas la palabra, hombre, yo no fui, ya listo, el pastor predicó y estuvo buena la palabra. ¿Sí? ¿De qué trató? No sé, pero estuvo maravilloso. El pastor estuvo como regañón hoy, pero no importa, estuvo bueno. No, hermanos, ¿qué me quiso decir Dios a mí? De eso que hoy enseñaron en la iglesia, ¿qué es para mí? ¿En qué áreas tengo yo que corregir? ¿Qué tengo que cambiar? Esa es la forma en la que me tengo que acercar a la escritura. Y un tercer punto, hermanos, y último punto, es que podemos tener en cuenta unos métodos para ingerir la escritura.
El primero de ellos, lo mencionábamos al principio, debemos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué debemos qué? La palabra de Dios alimenta a su iglesia mediante la predicación fiel. No alimenta a la iglesia bajo cualquier predicación emotiva o emocional. Alimenta a la iglesia a través de la predicación fiel. ¿Y qué es una predicación fiel? Una predicación centrada en la Biblia. No una predicación centrada en conceptos humanos. Y puede ser muy duro y muy confrontador el predicador, pero si está abriendo la Biblia, eso es una predicación fiel. No es buen predicador aquel que te levanta de aquí y cuando sales de aquí, yo vine hoy súper espiritual, yo salí de la iglesia y hoy recibí una unción que, mejor dicho, estoy que levito. Porque en el mundo contemporáneo, el evangelio contemporáneo, las buenas predicaciones y los buenos servicios son esos que me hacen sentir maripositas en el estómago, que me hacen temblar y que me hacen sentir que, me voy libertico de aquí. ¿Sabes cuál es la buena predicación? Esa que te pone un peso en tu corazón por ser cambiado y transformado. Esa que te confronta y te hace sentir culpable delante de Dios para que corras a Él en arrepentimiento y decirle: de verdad necesito cambiar, Señor. Pero eso nos gusta hoy, hermano, porque hoy tenemos una proliferación de púlpitos predicando que tú todo lo puedes, que no te preocupes por lo que estás pasando allá afuera, que vas a salir de este lugar y tengo una palabra para ti. Y hoy es el día donde Dios te va a levantar, y hoy es el día donde tocarás puertas y nadie las podrá cerrar, y hoy es el día. Y no me estoy burlando, estoy hablando de una realidad y estoy confrontando una gran mentira que hoy se está proliferando en muchos púlpitos. Hermano, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios siempre va a traer a nosotros el revelación de Dios. Y si yo sé y a mí se me revela quién es Dios, entonces más comprendo quién soy yo. Y al comprender quién es Dios y quién soy yo, entonces entiendo la distancia que hay entre mis obras y entre mis actitudes delante de Dios y el deseo de correr bajo el camino que Dios ha trazado y las obras que Dios ha preparado para que yo ande en ellas. Eso es lo que necesitamos ver, hermano. Pero no puedes decir que eres creyente y llevas 20 años y todavía sigues apostando, todavía sigues echando mentira, todavía sigues siendo tramposo en tu negocio, todavía sigues haciendo malas, todavía sigues tratando mal a tu esposa, todavía sigues irrespetando a tu esposo, todavía no le hablas al vecino, todavía. Ahora, hermano, ¿qué clase de cristiano es eso, hermano? Es la Escritura la que cambia y transforma nuestra vida. Es que me justifico, es que siempre me hace que no, hermano, tú no vives para el mundo, ni vives para tu vecino, ni vives para tu esposo, pues en sentido de que lo tienes que responder en tu actitud de acuerdo a lo que es o hace Él. No, tú vives para la gloria de Dios. Diga amén o diga algo, alguna señal. Pero esto es lo que necesitamos ver a la luz del evangelio, hermano. ¿O usted cree que es correcto que usted diga que es cristiano y se desmaya en la iglesia y palpita en la iglesia, pero por allá afuera tiene amante, por allá afuera se emborracha, por allá afuera habla mal del vecino, por allá afuera critica al uno, por allá afuera es tramposo, presta y no quiere pagar? Y digo por allá afuera para no decir acá adentro. Aunque a veces entre el mismo pueblo cristiano se ve eso. Diga conmigo: Señor, tú me transformas a través de tu palabra. Necesito una relación con tu Escritura. Y dirá alguien que de pronto vino hoy por primera vez o que está siendo invitado. Así es. A mí me dijo alguien un día, en otra congregación, me dijo alguien un día: ¿usted cree que así quién va a querer venir a la iglesia? Que usted se sube al púlpito y usted desde que se sube que es un garrote en la mano y dan... Yo le dije: bueno, muy humildemente, si yo estoy predicando fuera de la Escritura, dígamelo. Y yo cambio la forma de predicar. Pero si estoy predicando la Biblia, hermano, yo no puedo hacer nada. Amén. Porque crecemos bien a la luz de su palabra, hermano. Y no me lo tome que el pastor, no, yo también estoy siendo confrontado y también seguramente, o muy seguramente, o seguramente no, de verdad, cada vez que hablo la Escritura, estoy siendo confrontado también. Amén.
y meditamos con mi esposa y hablamos y una cosa y cogemos la Biblia y nos confrontamos y miramos, y en serio, esto es así, esto es lo uno, esto es lo otro. Y hablamos a la luz de la Escritura a nuestras hijas y siempre estamos diciendo lo que la Biblia dice, con la esperanza de que el Señor obre en sus corazones a través de su palabra, porque no somos nosotros los que obramos, es el Espíritu Santo de Dios a través de abrir la Biblia, de enseñarles lo que la Biblia dice. Necesitamos crecer, hermano. ¿Qué necesitamos? Escuchar la palabra de Dios. Amén. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice, leen después de eso, ¿cierto? En ese acontecimiento, Esdras y los sacerdotes se presentan ante el pueblo de Dios después que regresaron del exilio de Babilonia. ¿Y qué hacen estos hombres? Lo primero que hacen, Nehemías 8 dice que ellos abren el libro de la ley, dejándola clara y dando significado para que el pueblo atienda a lo que ellos están leyendo. Mira lo que dice Nehemías 8:8. Nehemías. Ellos abrían, ¿qué abrían ellos? ¿Qué abrió Nehemías? ¿El libro de qué? Él abrió el libro. Abrió la palabra de Dios. Nehemías 8:8. Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo lo leían? No vamos a darle tan durito aquí porque de pronto se nos hieren las personas. ¿Es Dios? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban leyendo? ¿La ley de quién? ¿Y la ley era de Moisés o era de Dios? ¿Era del pueblo o era de Dios? ¿Esta palabra es del pastor José? ¿O es la palabra de quién? De Dios. ¿Qué hacía Nehemías? ¿Qué hizo Esdras? Leía la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo escuchaba un día a alguien que decía, hay misterios en la Escritura que yo no se los puedo decir porque les explota la cabeza. Yo no se los puedo decir porque, hermano, ustedes no están preparados para eso. No así. Si es la que es la palabra de Dios. ¿Y Dios qué quiere hacer a través de su palabra? ¿Revelarse o esconderse? ¿Y cómo yo le voy a esconder algo? Porque según eso es un misterio que ustedes no pueden saber. O sea que es para unos sí y para otros no. ¿Sabes cuál es ese pensamiento? Ese fue el pensamiento católico romano con Constantino y con todos los de esa época que escondieron la Escritura, ¿cierto? Escondieron la Escritura para que el pueblo no la pudiera leer. ¿Para qué hicieron eso? Para manipular al pueblo y para que el pueblo no pudiera conocer a Dios verdaderamente. Y a través de esconder la Escritura, ¿qué hicieron? El único que se le puede revelar la Escritura es al sacerdote. El resto del pueblo no tiene que leer la Escritura porque para eso está el sacerdote. El sacerdote es el único que tiene la capacidad de interpretarla y de leerla. La escondieron hasta que después se levantaron, ¿cierto? Y revelaron a través de la Septuaginta y todas esas cosas y pudieron recuperar la palabra y exponer al pueblo, pero estaba prohibida para el pueblo la Escritura. Es así, manipulaban la fe de la gente y acomodaban la Escritura a lo que ellos lo creían. Hermano, eso fue allá en esos siglos pasados, ¿cierto? Quiero darle una noticia, hoy pasa en muchos púlpitos cristianos. Esconden la Escritura y predican lo que les conviene para poder manipular al pueblo. Y hay que denunciar eso, ¿cierto? Jesús lo hizo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es ¿quién? Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios. ¿Qué trajo la palabra de Dios al pueblo? Esperanza, ¿sí o no? ¿Qué trajo la palabra de Dios al pueblo? Confianza en Dios. Y ellos lloraban desesperanzados, porque ¿de dónde venían ellos? De la cautividad, ¿dónde? En Babilonia. Pero a través de la palabra de Dios ellos recibieron consuelo. Y estos hombres leyeron la palabra claramente
claramente. No se pusieron con tapujos, no se pusieron a decir es que una cosa es esta, otra cosa es esta, o vamos a darle suavecito para que no se nos hieran. No, hablaron claramente la palabra de Dios. Y eso mismo fue lo que hizo el apóstol Pedro cuando después del Pentecostés todos los que estaban ahí pensaban que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto. Pedro, puesto en pie, les predicó ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando les explicó el evangelio y les explicó a Cristo, ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Pedro le dijo, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ¿qué? De vosotros en el nombre del Señor para perdón de los pecados y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. En otras palabras, recibirán la vida nueva. Primera de Timoteo, hermanos. Capítulo 4, versículo 13, Pablo exhorta a Timoteo a dedicarse a la palabra, a la lectura pública. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la ¿qué? Y la enseñanza. ¿Ocúpate en qué, hermano? La lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cumple tu ministerio, Timoteo. Lee la palabra públicamente, exhorta y enseña. Amén, hermanos. Entonces la exhortación es regaño. ¿Qué es la exhortación? ¿Un regaño? No. No. La exhortación es un llamado de atención para que la persona que va en un sentido contrario venga a la senda verdadera. Amén. Así que no crea que usted es exhortador, porque es el exhortador de la iglesia, es el que más regaña al hermano, es más regañón. No, hermano. El que exhorta es el que hace ver el pecado a su hermano para que se convierta a Cristo, para que vuelva al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, nos habla acerca de cuál es la función entonces por el cual el Señor equipa a su pueblo, equipa a su iglesia, equipa a hombres precisamente para que edifiquen al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros somos para ustedes, un don de Dios. Los predicadores, sus pastores son un don de Dios para predicar la palabra de Dios fielmente a fin de que sean perfeccionados. Mire lo que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a quién, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿qué? Cristo. Sigue por favor, Julián. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento. ¿Cómo llegamos al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cómo? ¿A través de qué? La palabra. Conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. A través de abrir la Escritura. Abre el libro, abre la palabra de Dios. Desde el principio hasta estos tiempos, Dios ha usado su palabra para traer. Y ahí, hermanos, quizás otro punto importante, y es que definitivamente tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Tenemos que qué? ¿Por qué? Porque según Timoteo, capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 16 y 17 nos dice cuál es la función de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a leer ahí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Es útil la palabra de Dios, por eso la tenemos que leer. Amén. Para enseñar. Dios ha dejado su palabra y Él santifica a su pueblo a través de su palabra. Juan 17:17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y otro punto, hermanos, que debemos mirar aquí es que tú tienes que encontrar tiempo para leer la Escritura. Tienes que buscar un plan de lectura para tu vida siempre. Hermano, y como tercer punto,
Debes estudiar la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer? No faltes a los estudios congregacionales de estudio de la palabra de Dios, pero también realiza estudios de la palabra de Dios en tu vida, en tu casa. Estudia la palabra, no simplemente léela. Hay muchos temas, nosotros tratamos de mandar siempre esos puntos principales para el estudio de la palabra de Dios. Entonces siempre vas a encontrar un tiempo y lo debes buscar siempre, hermanos. Ahora, quiero hacer un llamado final. Quiero invitarte a que tú te preguntes hoy si te estás alimentando de la Biblia todos los días. Un llamado a meditar. Segundo, escucha la predicación con un corazón dispuesto. ¿Lees la Biblia con disciplina? ¿Estudias la palabra de Dios para obedecerla? Y número 5 y último, ¿estás estudiando realmente o estás creciendo realmente o solo estás acumulando conocimiento? ¿Estás llenando tu mente de conocimiento o realmente estás creciendo espiritualmente? Y quiero terminar con esta frase, mis hermanos. El creyente que permanece alimentándose de la palabra de Dios nunca dejará de crecer. ¿Sabes por qué? Porque Dios usa su verdad para dar vida y sostener la fe y transformar el corazón del creyente. Voy a repetir. El creyente que permanece alimentándose de la palabra de Dios nunca dejará de crecer. Pero si alguien deja de estudiar la palabra de Dios, se estanca. Porque Dios usa su palabra, su verdad para dar vida. Amén. Para sostenerte en la fe y para transformar el corazón del creyente. Para eso usa Dios su palabra. Esta es la primera parte, mis hermanos. Hay 2 partes de ingerir la palabra. El próximo domingo vamos a continuar con la segunda parte. Y vamos a ver otros principios importantes de por qué la palabra de Dios es útil y por qué como creyentes necesitamos abrir siempre la Escritura. Colócate de pie y dale un aplauso al Señor. Soberano Dios, gracias, Señor. Gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso que te ha revelado siendo un Dios inmenso, teniendo una inmensidad tan grande, Señor, e inalcanzable para nosotros. Tú te has revelado a través de la Escritura para que nosotros podamos relacionarnos contigo, Señor, de una manera correcta y de esta forma también podamos crecer espiritualmente. Necesitamos entender que una de las máximas disciplinas espirituales, la más importante, es permanecer tiempo en tu palabra, Señor. Necesitamos escudriñar la Escritura, estudiar la Escritura, memorizar la Escritura, aprender la Escritura, Señor. Necesitamos, Señor, tener un corazón dispuesto para tu palabra, para tu Escritura, Señor, a fin de que nuestro corazón sea transformado, a fin de que nuestra vida pueda ser cambiada, Señor, a fin de que podamos ser fortalecidos en la fe y no ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino que permanezcamos, Señor, fieles en la palabra de Dios. Señor, gracias por revelarte a través de la Escritura, porque cuando abrimos la Biblia no lo hacemos simplemente, Señor, como un medio, como ocurre quizás en muchos lugares, en muchos púlpitos, que la Biblia se abre y ya se lee un texto y luego no se dice más nada de ella. Nosotros queremos amar tu palabra, Señor. Queremos, como dijo Santiago, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra sea lo más interesante y lo que nos lleve, Señor, realmente a caminar de acuerdo a lo que tú pides y nos revelas en ella, Señor. Padre, ayúdanos a amar tu palabra, amar tu ley, amar tu verdad, Señor, como dice el salmista en el Salmo 119.
amar tu palabra, Señor, que tu palabra sea nuestra delicia. Que como dijo el salmista, Señor, en el Salmo capítulo 1, Señor, que en tu palabra podamos meditar de día y de noche. Que en ella nos podamos deleitar, Señor. Ayúdanos, amado Dios, porque necesitamos ver tu palabra como la voz tuya, como el espejo en el cual nosotros también nos miramos, porque la Escritura nos revela a ti, pero también nos dice quiénes somos nosotros y cuál es nuestra condición sin Cristo. Que esta mañana, Señor, tu palabra pueda ahondar y profundizar en lo más íntimo de nuestro ser y que desde allí produzca un deseo ferviente por caminar, Señor, siempre ahí ante tu palabra, Señor. Amando tu palabra, abriendo tu palabra, escuchando tu palabra, leyendo tu palabra, estudiando tu palabra. Ese es el deseo de nuestros corazones. Prodúcelo, Señor. Produce eso en nuestras vidas, pero sobre todo, produce obediencia a tu palabra. Por favor, produce obediencia a tu palabra. Produce un deseo de obedecer tu palabra. Que no aprendamos de la Escritura o la Escritura simplemente para adquirir conocimiento. Hoy te ruego que esta iglesia pueda crecer en tu palabra, pero para obedecerla, Señor. Pero para ponerla en práctica, Señor, por favor, ayúdanos desde los pastores hasta las personas nuevas que están llegando a este lugar, a que amemos tu palabra, Señor, a que podamos vivir la Escritura y podamos caminar